Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta clase gratuita de programación Top, como la llamamos aquí en la Academia de Top Maestros. Quien está al habla, a quien escucháis, es Alejandro de Santiago. Y bueno, ¿quién soy yo? No, pues soy un maestro que estuvo trabajando durante 17 años, en 18 años en la educación concertada, pasando por todos los cursos de educación primaria, trabajando con familias, asignaturas como lengua, mates, ciencias y especialista en educación física. El año pasado tuve la suerte, ¿no? Así un poco de historia, tuve la suerte de conseguir una plaza sacando dos dieces en la parte de la exposición. Yo hice una buena primera parte, eh, normal, por así decirlo, y, y la segunda parte fue donde destaqué, ¿no? Y entonces esas emociones que yo recibí ese día cuando yo recibí esos dos dieces, pues también quiero ayudarte a que tú también lo consigas. Y digo un poco de historia porque me presenté en el 2022 con fallos en la maquetación, errores, no con ensayos suficientes. Quizás me faltó ese medio año de más para poder preparármelo mejor. Eh, bueno, eso fue un poco mi historia. Al año siguiente me volví un experto. Quise que no se me escapara ningún detalle y pulir todos los detalles. Así que vamos con esos 5 tips para una programación didáctica top y que con los que pretendo que, bueno, pues uno de los primeros consejos que te voy a dar es que mantengas el equilibrio. La oposición, hay un aspecto de equilibrio. Tienes que llevar todas las pruebas más o menos al mismo nivel para ser realmente competente. De nada sirve tener una programación súper buena y luego la exposición no tenerla bien defendida o prepararte muy bien los temas pero los supuestos no. Ten en cuenta, y esto ya va de cara también a que te apuntes a este módulo de programación para que tengas ese 10, ¿no? Que también pude conseguir yo. Eh, pues como que pienses que el 50% de tu nota. El 50% de tu nota es esa segunda parte. Depende, merece mucho la pena que le dediques el tiempo que necesita para que sacar una programación top. Es cierto que en esta segunda parte cuenta mucho lo que cuentas, pero también el documento es importante, porque si tienes un tribunal que se detiene, como se detuvo el mío, en mirar esos detalles, esas páginas, o se detiene en el apartado de metodología y ve que no concuerda, que hay inconexión, va a haber problemas luego te van a preguntar y va a ser una dificultad. Pero vamos allá, con esos 5 tips para una buena programación didáctica top. Espero que te sirvan y que sean útiles. Vamos con la primera que habla sobre la maquetación. ¿No? A vista está, ¿no? Como yo cometí ese error en la maquetación y quiero que tú no lo cometas. Lo primero que vamos a hacer cuando es acudir a nuestra convocatoria. Esta es la convocatoria del 2024. Deberíamos acudir a la de nuestra comunidad. Si te apuntas a nuestro módulo en la Academia de Top Maestros, acudiremos a las convocatorias anteriores y previas a ver qué es lo que dicen para empezar el documento tal y como dice. No suelen cambiar mucho. ¿De acuerdo? Pues aquí esto hay que aprendérselo bien y que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, que está escrito ahí. Esas son las reglas del juego. Que luego ves resúmenes, que luego ves fantástico, va a reforzar tu idea y lo que tú ya has leído. Pero sé tú el que acude a la fuente, subrayatelo, te lo imprimes. ¿De acuerdo? Esto no podemos fallar. No podemos fallar en esto. Y yo fue una de las cosas que no repasé bien. Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de la maquetación es las primeras impresiones. Son detalles muy chiquititos, pero que pueden hacer crear una buena sensación. Aquí vemos 4 presentación de portadas, todas válidas, todas cumpliendo normativa, convocatoria, con el nombre, algunos los he tachado porque realmente son de personas que han presentado sus programaciones. Eh, pero hay creo que una evidencia clara de portada, ¿no? Hay unas que llaman más la atención, podríamos hablar más de la 3 y la 4, ¿de acuerdo? Y la 1 y la 2 quizás pues más dentro del uso o incluso la 1 muy poco trabajada, ¿no? Ahora existen aplicaciones como Canva o la IA, generadores de imágenes, que nos pueden ayudar a que esa portada, que es una primera impresión, que es unos primeros segundos, generen buenas emociones en el tribunal.
¿De acuerdo? Trabajaremos sobre esto en nuestro módulo de programación TopTop. También otra de las cosas es el uso del color, el uso de los vectores para hacer de esa programación, hacerla muy, muy, muy potente. Y entonces, bueno, pues aquí fueron algunos de los vectores que yo utilicé para mis UPDs y el uso del color también asociado a su significado. Contexto, tips número 2. Si algo se diferencia a la LOMLOE es porque esta LOMLOE lo que pide es que se mejore el contexto del alumno. Y para ello nosotros tenemos que acudir al contexto en el que vive nuestro alumnado. Seguramente hayamos leído, hayamos visto contextos o párrafos en nuestras programaciones en el que, o situaciones de programación, situaciones, supuestos prácticos, ¿no? En el que hablamos del contexto y hablamos de esta manera. Un cole situado al sur de la Comunidad de Madrid, con tantos alumnos, con este porcentaje de familias, cercano a... Bien, está bien, es correcto, pero hay que ir un poquito más, hay que ser un poquito más concreto, ¿de acuerdo? Debemos acudir a respuestas de preguntas como ¿qué aficiones tienen tus familias? ¿Qué aficiones tienen tu alumnado? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el deporte que más se practica en ese colegio? ¿Cuáles son los libros que más les gustan leer? ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas nos va a dar justificaciones para presentar ciertas unidades de programación didáctica, ¿vale? Y mejorar el contexto de este alumnado. También, por otro lado, busca un problema de la sociedad y que con datos, con evidencia. Yo, por ejemplo, busqué el tiempo que pasaban los niños frente a las pantallas o a los videojuegos. Como desde el COVID en adelante el porcentaje de alumnos había aumentado. Busqué información, busqué datos, evidencia científica, la presenté y dije que con mi programación iba a resolver o iba a intentar resolver ese problema. ¿Cómo? Devolviéndole el juego a la vida de mi alumnado. ¿De acuerdo? Esa va a ser la gran solución. Busca un problema de la sociedad, algo genérico, y que todas tus unidades de programación didáctica puedan de alguna manera resolver ese problema en su conjunto también, ¿vale? Eso te va a dar mucha coherencia y vas a presentar al principio y lo vas a conectar al final, haciendo un cierre 360. Tip número 3. Conexión curricular. Si esto lo haces perfect, lo haces top, vas a ganar mucho, vas a ganar coherencia, vas a ganar realidad, vas a ganar que dominas, vas a ganar mucho, mucho en esta conexión. Mirad, os voy a presentar una de las plantillas que yo utilizo para presentar la UPD. Esta era de educación física, bailando por el mundo, en donde todos los elementos o casi todos los elementos curriculares están relacionados. ¿Vale? Empezamos con una justificación, centro de interés, luego mi situación de aprendizaje, qué reto tenían y qué producto final, perfil de salida, con competencia clave, competencia específica, contenido o saberes, básico contenido, destrezas, actitudes, criterios. Hasta aquí es lo que te pide. ¿Qué es lo que yo hago? Voy a añadir un elemento no prescriptivo, no obligatorio, como es los objetivos de aprendizaje. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Y es que los criterios de evaluación muy a menudo son muy amplios, son muy extensos, ambiguos y necesitan tu UPD, tu unidad de programación didáctica, es muy concreta. ¿De acuerdo? Entonces mirar este criterio que dice emplear los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y creativa en distintos contextos, situaciones, Vale, esto es inalcanzable hacerlo en una única. Además, pensar que son criterios que se han de conseguir a lo largo de todo un ciclo de 2 años. Por lo tanto, en las UPDs en las que vayamos a trabajar el objetivo o el criterio de evaluación 2.3 serán diferentes, ¿de acuerdo? Mirar, yo este lo utilicé eh, para esta unidad, se llamaba Bailando por el Mundo, ¿de acuerdo? Donde el producto final era crear una muestra de coreografías en la Semana Deportivo-Cultural hacia la comunidad educativa. Vale, pues creé un objetivo de aprendizaje que hay gente que le llama objetivo pedagógico, indicador de logro, ¿de acuerdo? Todos son válidos mientras que tú lo sepas explicar bien, ¿de acuerdo? Creé un objetivo de aprendizaje, el cual decía, desarrolla la creatividad para crear una coreografía partiendo de una de las danzas vistas en clase. ¿De acuerdo? Entonces, para llegar a ese objetivo y conseguirlo, yo he dado al alumno varias oportunidades, varias actividades en las que tenía que potenciar la creatividad a nivel de coreografía, de pasos, para
dar oportunidades a lo largo que hubiera una progresión para poder llegar a ese objetivo. Entonces, es muy fácil. A este criterio que yo he elegido para mi UPD, ¿de acuerdo? He elegido varios, 2, 3, 4, 5. Le voy a sacar un objetivo de aprendizaje muy contextualizado, muy cercano a las actividades evaluables que yo voy a crear en mi UPD. ¿De acuerdo? Si lo viera con otra área, ciencias sociales, por ejemplo, identificar problemas, el 2.1. Sociales y medioambientales, proponer posibles soluciones y poner en práctica estilos de vida adecuados, reconocimientos, comportamientos respetuosos del cuidado, protección del entorno, tal, tal. Muy ambiguo, muy amplio, tal. ¿Cómo lo voy a concretar? Con un objetivo de aprendizaje en el que los chicos van a tener que crear una cuña de radio para proponer soluciones a la sociedad de nuestro colegio. ¿De acuerdo? Muy concreto. El contexto, si os dais cuenta, es su colegio, la suciedad de su colegio. Van a intentar mejorar ese contexto. ¿Vale? Eso es un objetivo, una actividad que van a tener que es competencial, ya lo veremos más adelante, donde van a tener que desarrollar diferentes competencias. Y además le vamos a tener que dar una progresión para llegar ahí, ¿no? Directamente un día decimos, vamos a hacer una cuña de radio. Hombre, eso desde el principio se lo tienes que ir dando a los muchachos y dándoles diferentes oportunidades de seguir creando poco a poco una base de orientación para que puedan llegar a crear esa cuña de radio. ¿Qué beneficios? Bueno, luego la conexión curricular es muy sencilla porque esta nueva legislación, si la conocéis, está todo muy vinculado. El criterio está asociado directamente también a unos saberes básicos, contenidos, destrezas, actitudes que ya están por bloques y que conectan, es muy intuitivo, a su vez su competencia específica, a su vez en el Real Decreto te dice con qué descriptor operativo del perfil de salida conecta, a su vez también con la competencia clave. Es muy fácil relacionarlo, igual que los ODS o los retos del siglo XXI, así como también atención a las diferencias individuales. Bueno, es sencillo no me puedo entretener mucho, pero que lo tengáis en cuenta. ¿Qué beneficios tiene el tema del objetivo de aprendizaje? Pues tiene varias. Lo primero, que cumple con uno de los pilares y fundamentos de la evaluación formativa, que es que tu alumnado sepas desde el principio qué esperas de él. Si tú estos objetivos se los das desde el principio, oye, pues el alumno ya sabe para qué está trabajando, enfocado hacia dónde va, ¿no? Como decía Seneca, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Pues oye, por favor, darle a tu alumnado ese camino hacia donde tiene que ir, que sepa, lo tenga claro. De esa manera él también podrá ver y autorregularse. Y luego también el beneficio que tiene para ti, ¿no? Te va a ayudar bastante a la hora de crear las actividades. Yo te sugiero que partas del producto actividades evaluables y vayas hacia atrás para programar. Pero lo podemos ver más adelante en la programación. Tip número 4. Propuestas competenciales. Como he dicho, la LOMLOE y el Real Decreto 157 en su anexo número 3, que habla sobre situaciones de aprendizaje, nos dice lo siguiente. Las situaciones de aprendizaje que están incluidas dentro de las unidades de programación didáctica, que puede haber una o varias, esto no hay un criterio cerrado, dice que tiene que haber situaciones y actividades que impliquen el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave específicas de cada área y que contribuyan a la adquisición de las mismas. Es decir, tenemos que dar oportunidades para que el alumno en un solo día no va a adquirir una competencia, por lo tanto, darle oportunidades para que a lo largo de esa UPD, de esa situación de aprendizaje, pueda llegar a adquirir esa competencia. Eh, veamos, veamos ahora cómo ideas que se me han ocurrido, voy a dar 6 ideas de productos competenciales que podéis incluir en vuestras unidades de programación didáctica. Por ejemplo, productos finales o competenciales. Una infografía, ¿de acuerdo? No es fácil crear una buena infografía, un texto muy resumido de aquello que queramos crear. Esto vale para cualquier área, si os dais cuenta. Una ruta, más enfocado quizás a educación física, pero también puede ser en ciencias naturales, con un cuaderno de campo, ciencias sociales, con historia, bueno, muy en lengua también, o sea, es decir, creo que tiene mucha conexión con muchas cosas. Un podcast de radio, un pequeño programa de radio que luego se pueda poner, emitir por las clases
O incluso sabéis que hay radios escolares y en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay un programa de radio que es muy, muy interesante, tiene su onda media, así que también muy interesante. Cortometrajes, que el producto final sea un vídeo, muy interesante, muy chulo y a los chicos y a las chicas les gusta mucho esta parte. Una exposición oral, ¿de acuerdo? Y una feria expositiva, rollo como lo de los americanos cuando exponen sus trabajos, ¿no? Al final de una unidad y tal. Bueno, pues estas cosas estos productos son muy competenciales. ¿Hay que hacerlo en todas las unidades de programación didáctica? No, no es necesario. De hecho, quizás no sería realista. Entonces, ¿qué haces cuando no sean estos productos finales? Pues creas actividades evaluables que realmente necesiten de competencias, de que desplieguen sus competencias el alumnado, que no solo sea soltar la teoría, soltar el contenido, sino que realmente le exijan un nivel más de elevar la conciencia y sería fantástico, ya no habría que hacer mucho más. Quinto tips y último, evaluación y metodología. Estos son dos apartados que a muchos alumnos opositores les crea mucho temor precisamente por la inseguridad que tienen, ¿no? Tú cuando lo conoces bien y tal, lo sabes explicar bien. Vamos a ello. Evaluación, me centro en la orden 130, es de la Comunidad de Madrid, pero aquí cada uno que se centre en aquel decreto u orden que esté en su comunidad, ¿vale? Pues ahí el artículo 18, y en los de sus comunidades hablará otro artículo que hable de lo mismo también, nos pide que la evaluación sea global, continua y formativa. Global, es decir, que no solo te centres en una cosa, sino que sea a nivel en esas actividades de una manera global, el contenido sea evaluado de una manera global, continua a lo largo de todo un curso, a lo largo haya diferentes momentos también a lo largo de la UPD, y formativa, que es la evaluación formativa, si se resume de alguna manera, yo podría decir que es oportunidad. Ofrécele a tu alumno diferentes momentos para que pueda reflexionar sobre lo que está creando sabiendo el objetivo que tiene que llegar. Dale tú también feedbacks positivos, dándole oportunidades de mejorar el producto que acaba de entregar. Eso es la evaluación formativa. Más allá de la calificación, ofrécele momentos para aprender. Se aprende cometiendo el error y mejorándolo. En cuanto a los instrumentos, en el tema de la evaluación, pues bueno, nos pide que sean apropiados, es decir, que no utilices la rúbrica para todo como si fuese la Thermomix, ¿de acuerdo? Utiliza el más apropiado para cada. Hay listas de cotejo, hay rúbricas de un solo punto, rúbricas analíticas, hay KPSI, hay escalas de valoración, bueno, hay diversidad. Utiliza el apropiado para cada actividad evaluable. Variados, pues evidentemente se responde con la anterior. Accesibles, ¿qué quiere decir esto? Ofrécele esos instrumentos a tu alumnado, que ellos sepan qué vas a evaluar, en qué te vas a fijar, ¿vale? Esto también nos pasa a nosotros como opositores, ¿no? Nunca sabemos lo que el tribunal va a tener delante para calificarnos, ¿vale? Y cómo nos sentimos, como pollo sin cabeza, ¿no? Pues esto es igual, permítele al alumno que acceda a dale esa rúbrica a tu alumnado para que pueda valorar cómo está haciendo su propio trabajo. Y adaptados, porque ese vocabulario, esa rúbrica esté adaptada al nivel, ¿no? Bien, a veces en cursos más pequeños utilizamos más emoticonos o podemos utilizar otro tipo de comunicación con ellos. Esto sería la evaluación como la presenté yo. Hice una breve relación con la orden o la norma, en los momentos que iba a evaluar, cómo lo iba a evaluar, a través de qué mecanismos o técnicas y con qué instrumentos más o menos, pues de forma genérica iba a utilizarlo, qué vamos a valorar, ¿vale? O sea, es decir, aparte de la calificación, que es un apartado muy importante, y en cada UPD iba a detallar cada instrumento, qué valor, qué calificación, criterio de calificación iba a tener, pues también puse sobre la mesa que iba a ofrecer diferentes momentos donde el alumno se iba a reflexionar, donde el alumno iba a recibir feedback positivos para dar esas oportunidades y esa progresión, crear esa progresión para llegar a los objetivos de aprendizaje que me había marcado, que a su vez estaban conectados con los criterios, con las competencias específicas, con los descriptores operativos, competencias clave, de tal manera
que trabajas de una manera competencial. Y por último, la evaluación del proceso de enseñanza, que se trata de valorar tu trabajo, tu enseñanza, la parte en la que tú enseñas, permitiendo a alumnos, profesores, otros compañeros, y valorando tanto tu acción, tus recursos, tus tiempos, tus metodologías, todo, valorarlo en diferentes momentos del curso. En cuanto a la metodología, haz caso a tu decreto de tu comunidad, ¿de acuerdo? Por si dijera algo en concreto. Pero yo, en cualquier caso, eh, te diría que atiendas o lo presentes de tres maneras, con tres pasos. La primera es con evidencia científica. Utiliza metodologías activas, está claro. El anexo 3 del Real Decreto de 157 te habla de que, bueno, pues eso, que esas metodologías implican al alumno, que los alumnos sean protagonistas, metodologías activas. ¿De acuerdo? Y hay evidencia científica que demuestra que esas metodologías activas, aprendizaje cooperativo, aprendizaje y servicio, gamificación, ABJ, ABP, Flipped Classroom, tiene evidencia científica. Unas más que otras, pero la tiene. Recurre a ellas, da datos, autores. Luego conéctalo con la normativa. Ahí el anexo 3 del Real Decreto 157 nos habla de, podemos conectarlo muy bien, ¿de acuerdo? Y por último, habla de los beneficios que tiene para tu alumnado al aplicar esa metodología activa que vas a presentar. Si utilizas varias, elige una y le dices tu metodología estrella. Puedes hablar de varias, pero ahora eso sí, cuidado. Antes podíamos decir la metodología activa que fuera y la gente decía, wow, qué bien, cómo tal. Cuidado que ahora los tribunales están muy bien formados. Cada vez hay más gente que está muy comprometida con este tema y te puede sonrojar si tú no estás lo suficientemente formada. Así que te pido que bien sea con, ojalá sea con top maestros, con la academia, top maestros o no, te formes, que escuches podcasts, que leas, que escuches vídeos y no solo presente las bondades de tus metodologías, sino que también presente las dificultades y cómo las vas a resolver. Eso va a dar mucha realidad y mucho control. Y si hay alguien en el tribunal que controla un poco, que le puedas dar, que le puedas ofrecer que controlas. Y no solo quedarte en la superficie. ¿Vale? Como consejo. Así presenté yo mi metodología, una conexión con normativa y un poco los principios metodológicos que hablaba la Lombloe, aquí también lo hablaba, ¿de acuerdo? Seguí hablando de los 4 puntos cardinales porque yo hablé, hice una metáfora con un viaje en la navegación, entonces por eso el tema de la brújula, pero también hablé de estilos de enseñanza, estrategias, agrupamientos, cómo lo relacioné con el aprendizaje cooperativo, los recursos, tanto espaciales, como materiales, como personales. ¿Vale? Eso fue un poco mi presentación de la metodología. En conclusión, yo espero que esto que habéis escuchado, este pequeño casi podcast, porque no me podéis ver, haya sido de utilidad, que puedas ver si tu programación está enfocada a ser una programación top, si por el contrario pues tienes que cambiar muchas cosas, si por el contrario también pues tienes que empezar desde cero. El caso es que si quieres que te ayude, ¿de acuerdo? Desde Top Maestros estamos ofreciendo un módulo de programación en el cual vas a poder encontrar 4 clases totalmente online de 2 horas y media con sesiones grabadas para verlas cuando quieras por si no puedes venir a la clase, si las quieres repasar, con correcciones, con feedback personalizados. Quizás esto es una de las cosas que distingue la Academia de Top Maestros. Yo también he formado parte de la academia, he sido alumno y quizás esto se distingue de otras academias. Que todas las tareas que mandan, tú recibes tu corrección digital y además recibes un audio de unos minutos tal, reforzando y el tema de la corrección. Así que me parece muy útil, así también lo vamos a hacer. Si los que os animéis a hacer el módulo de programación, muy, muy, muy interesante. Así que os animo a que bien sea o bien en el módulo o bien a través de lo que es la formación completa del curso desde septiembre o desde ya, bueno, yo creo que más en septiembre, pero bueno, muy interesante. De verdad, os lo recomiendo. Interacción directa con el formador, conmigo, válido para cualquier especialidad. Yo creo que todo lo que acabo de decir lo podéis aplicar, sea de la especialidad que sea, así aplicándolo. Además, organización y planificación, ¿no? Hay que tener un buen plan.
un plan que esté reforzado a través de la evidencia, que nos diga que tenga un plan en condiciones que nos haga llevar con metas a corto, medio y largo plazo. Acompañamiento y corrección de la programación didáctica, el uso de la IA y Canva, como hemos hablado de las portadas, de también muchas partes que los objetivos también vamos a poder trabajar con IA, en fin, va a haber ciertas partes que yo voy a ir salpicando con la IA, con Canva. Tema de maquetación como algo estrella y nociones básicas de exposición, porque no olvidemos que la exposición oral prácticamente es lo que más peso se lleva, pero es verdad que tenemos que tener un buen documento, ¿de acuerdo? Por detalles como los que tuve yo, te pones nervioso, ya la exposición sale mal, tal. Entonces, bueno, está centrado en el documento, pero vamos a dar unas nociones básicas al final sobre exposición oral. Día 1, así en forma muy concreta. Vamos a aprender a programar, vamos a atender a la convocatoria de nuestras comunidades, de la gente que se presente. Vamos a ir viendo todos los elementos de la programación, algunos pasando por encima, otros con más detalle. Digo por encima porque luego más adelante vamos a verlo en profundidad. Vamos a ver esos detalles que me ayudaron a planificar bien, con evidencia científica, y el uso de la IA y en tu programación, cómo lo podemos utilizar. Para el día 2 vamos a ver la esencia de tu programación, esa metodología. Vamos a ver si utilizar hilo conductor o no, si lo utilizo, pues de qué maneras, ejemplos. La atención a las diferencias individuales, que no es lo mismo que atención a la diversidad, eso ya lo tenemos que borrar, no podemos ni hablar de ello. Atención a diferencias individuales, tenemos que atender, abrir el espectro y atender a la gran variedad que tenemos en nuestra aula, ¿vale? Y ahí una de las recomendaciones que nos da y tenemos que utilizar sí o sí, la Lombloe nos habla del DUA, el diseño universal para el aprendizaje, en su actualización 3.0, ¿vale? Pues cómo lo vamos a conectar, cómo lo vamos a utilizar para hacer una metodología y una atención top. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de esas metodologías que son las que yo controlo y os puedo ayudar. Más allá de esto, pues también se puede utilizar utilizando los mismos consejos para cualquier metodología, como os he dicho, esos tres pilares. Día 3, vamos a hablar sobre evaluación. Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Y es verdad que la evaluación cambia la forma de trabajar en clase, ¿no? Si la empiezas a utilizar como un instrumento de aprendizaje, cambia la relación con tus alumnos, cambian tus alumnos, Hay un cambio brutal. Hay que ser constante, eso sí, en el comienzo, una evaluación formativa muy bien aplicada, con constancia, con perseverancia, y ya veréis cómo se mejora por experiencia propia. Vamos a ver los diferentes procesos de evaluación, sus instrumentos, cómo utilizarlos, cuándo utilizarlos, cómo los podemos crear. También veremos cuántas unidades de programación didáctica son aconsejables crear, depende de la comunidad y el mínimo que te exijan. Y la conclusión y bibliografía, que también es un apartado final que es importante que lo trabajemos bien, según atendiendo a APA 7, esa norma, y la importancia de la maquetación. Vamos a volver unos expertos en el tema de la evaluación y vamos a demostrar que tenemos firmeza y eso va a convencer, por eso da mucha solvencia. Y por último, el día 4 vamos a hablar sobre las unidades de programación didáctica, las UPD, plantilla editable, distintos elementos, vamos a ver qué diferencia hay entre situación de aprendizaje y unidad de programación didáctica, cómo se puede incluir, cómo atenderlo bien, que lo entendáis bien para que luego podáis crear vuestras situaciones. Productos competenciales, hemos visto 6, pero vamos a ver muchos más. Y bueno, si aprovecháis bien este módulo, pues vais a llevaros una programación muy top, casi completa, porque es verdad que a veces a tanta distancia puede que cambie algo en la convocatoria o tal, pero flequillos que van a estar muy bien y te va a dar mucha tranquilidad y sobre todo vas a llegar a la hora del examen, preparar la exposición con ese trabajo ya hecho y tranquilo, ¿vale? Entonces, a una programación top le hace falta una exposición top, ¿de acuerdo? Así que daremos unas nociones básicas, como os he dicho al principio, y por supuesto, por la corrección de la programación didáctica. Bueno, pues te invito a que consigas ganarte la plaza desde ya. El último día para inscribirte en este curso es el día 12 de mayo. ¿De acuerdo? Y así a modo de resumen, pues tenemos 10 horas de formación, acompañamiento y corrección de tu programación didáctica, recursos, ejemplos, materiales de cada sesión. ¿De acuerdo? Te vas a llevar
Las sesiones van a ser los miércoles 14, 21, 28 y 4 de mayo y de junio, desde las 5:30 hasta las 8, por un precio muy competitivo, ¿de acuerdo? De 199 euros, con todo ese bagaje y con la tranquilidad de llevar un trabajo ya bastante avanzado. Así que te animo a que te apuntes. Lo dicho, también recibirás los que habéis esperado y habéis estado escuchando esta clase, pues tendrás tu regalo. Mañana recibiréis esta grabación, tu regalo de 10 tips para conseguir o chequear si tienes una situación de aprendizaje top. Así que nada, te espero. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar ahí y ojalá nos podamos ver en la formación de programación didáctica, el módulo de programación top. Un saludo y buenas tardes.